Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de geometría. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver las propiedades de ángulos. Bueno, ¿qué propiedades tienen los ángulos? En una clase anterior vimos acerca de los polígonos. Estos son polígonos. En este caso, este es un triángulo. Este es un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y este es un polígono de 4 lados. Ahora, hay ciertas propiedades que se van a cumplir en estos polígonos. ¿Cuáles son? Veamos. Todo polígono tiene ángulos interiores. Todo lo que está adentro, como estos ángulos, se les llama ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores de este segundo polígono? Son todos estos. Esto. ¿Cuáles son los ángulos interiores de este polígono? Sería esto y esto. Entonces, ¿cuál es la propiedad de los ángulos interiores? La propiedad de los ángulos interiores es que ángulos interiores, la propiedad dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Esa es la propiedad, que la suma de todos estos ángulos interiores siempre nos van a dar 180. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Bueno, así como hay unos ángulos interiores, internos, también existen ángulos exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? En este caso, los ángulos exteriores serían esto de acá. Estos serían los ángulos exteriores. ¿Cómo se forma un ángulo exterior? Simplemente tienen que prolongar una de las líneas, uno de los segmentos, y con otro segmento forman el ángulo exterior. Lo mismo acá. Voy a prolongar este lado de acá y formo otro ángulo exterior. Entonces sería, digamos, vamos a poner acá ángulo exterior 1, exterior 2, exterior 3. ¿Cuál es la propiedad? Que los ángulos exteriores, ¿cuál es la propiedad de los ángulos exteriores? Nos dice que la suma de los ángulos exteriores siempre va a ser 360. Entonces, esta es una propiedad que vamos a usar en los ejercicios que vamos a resolver pronto. Entonces, la suma de los ángulos interiores es 180 y la suma de los ángulos exteriores es 360, y eso se va a cumplir para todos los polígonos. Lo mismo acá y acá. Por ejemplo, acá forman un ángulo exterior 1, acá 2, acá forman E3, bueno, acá tienen otro ángulo, acá E4, acá forman, digamos, otro ángulo E5. Entonces, la suma de todos estos ángulos exteriores me va a dar 360. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de ángulos que hay. Vamos a revisar 5 tipos de ángulos. El primero se llama ángulo agudo. ¿A qué se llama ángulo agudo? Ángulo agudo es cuando el ángulo, bueno, en este caso le llamamos alfa, es mayor que 0 y menor que 90. Entonces, un ángulo que está comprendido menor que 90 siempre se va a llamar agudo. Ahora, ¿a qué se llama ángulo recto? Ángulo recto cuando el ángulo, esto de acá, es exactamente igual a 90 grados. Ahora vamos a ver el ángulo obtuso. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? Un ángulo es obtuso cuando el ángulo alfa es mayor de 90, pero menor de 180 grados, como pueden ver acá. Entonces esto lo pueden expandir acá. Entonces el ángulo alfa iría hasta acá máximo. Sería mayor que 90 y menor que 180. Ahora vemos el ángulo llano. ¿Qué es el ángulo llano? El ángulo llano es todo, básicamente toda la vuelta, la semivuelta. Para ser exacto sería igual a 180 grados. Finalmente tenemos un ángulo que se llama ángulo oblicuo. Ángulo oblicuo básicamente es un ángulo que no es 90 y ningún múltiplo de 90.
Entonces no es, digamos, 90, no es 200, no es 180, no es 270, 360, nada, todo diferente. Entonces cualquier ángulo que no sea un múltiplo de 90 va a ser llamado un ángulo oblicuo. En este caso, por ejemplo, esto sería un ángulo oblicuo, esto también sería un ángulo oblicuo. Estos dos son un ángulo oblicuo. Esto no, porque es un múltiplo de 90. Entonces, estos son los tipos de ángulos. En el primer ejercicio nos dan este problema, estos segmentos, y nos piden calcular alfa. Y nos dan como dato que este ángulo mide 60. Y nos piden cuánto mide este ángulo. ¿Qué propiedad podríamos aplicar acá? Nosotros sabemos que todo este ángulo, ¿cuánto mide? Todo esto de acá es un ángulo, bueno, ¿cuánto mide todo ese ángulo? Mide 180 grados. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería alfa más 60, sería alfa más 60. ¿Cuánto debe medir eso? 180 grados, porque todo esto es un ángulo llano. Entonces, bueno, esta es una simple ecuación que pasamos a despejar alfa, ¿no? Tendría alfa es igual a 180 menos 60. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? 180 menos 60, esto es equivalente a decir 120 grados. Así de simple obtienen el valor de alfa. ¿Qué es lo que hice? Simplemente darme cuenta que todo esto de acá siempre debe medir 180 grados. Ahora, basados en este ejercicio, mira, nos piden calcular alfa en este gráfico. ¿Y nuevamente qué propiedad podemos aplicar? Tenemos acá un ángulo llano, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Cuánto mide todo eso? ¿Cuánto debe medir cuando esto es una recta? Eso debe medir 180 grados. Entonces sería alfa más alfa más alfa. Estoy sumando esos tres ángulos. ¿Es igual a cuánto? A 180 grados. Sería alfa más alfa más alfa. Son 3. Alfa es igual a 180 grados. En este caso despejamos a alfa. Sería 3 que está multiplicando, pasa a dividir, ¿correcto? Sería 180 sobre 3. ¿Cuánto mide alfa? Alfa mide 60 grados. Bueno, finalmente tenemos este ejercicio en la cual nos dan este dato que todo este ángulo mide 300 y esta parte de acá mide alfa. Pero, ¿qué propiedad sabemos o qué dato podemos, qué es conocido? ¿Cuánto mide todo el ángulo? Si le damos una vuelta, esto debe medir 360. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería alfa más 300 sería igual a 360. Despejamos alfa, ¿qué es lo que nos queda? Alfa es igual a 360 menos 300. Alfa es igual a 60. Entonces, es simplemente tres ejercicios. Y bueno, más que la resolución de las ecuaciones, es simplemente pensar qué es lo que nos están dando como dato. En este caso nos da, por ejemplo, este ángulo 60 y me piden calcular alfa. Pero inmediatamente veo que esta es una línea recta. Entonces, el ángulo de una línea recta, todo este ángulo siempre me va a dar 180. Siempre es darse cuenta qué dato ya ustedes conocen. En este caso, bueno, nuevamente 180, pero en este caso tenemos toda una vuelta que mide 360. A continuación vamos a desarrollar dos ejercicios más. En este caso tenemos dos triángulos y nos piden calcular en el primer caso este ángulo alfa. Antes de desarrollar cualquier ejercicio, siempre tomen una pausa y piensen cómo pueden obtener alfa. En este caso, ¿cómo obtienen alfa? Si ustedes conocen este ángulo, pueden conocer alfa, ¿correcto? Porque todo esto mediría 180. Si usted, por ejemplo, si esto vale 70, ¿cuánto valdría alfa? Sería 180 menos 70, sería 110. Entonces necesitan conocer este ángulo. Ahora, ¿cómo conocerían este ángulo?
Ahora este ángulo, digamos, vamos a llamarle beta. Este ángulo es un ángulo interno de este triángulo. Pero mira, les están dando como dato otros ángulos internos. Entonces, pero ya conocen una propiedad de los ángulos internos. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos? Es 180. Entonces, por ahí está la solución de este ejercicio. Vamos a escribir la primera ecuación, que sería 50 más 60 más este ángulo beta. Aquí es la suma de todos los ángulos internos, es igual a 180. En este caso, bueno, sumamos esto, 50 más 60 me da 110, más beta es igual a 180. ¿Cuánto es igual a beta? Sería 180 menos 110. Esto es igual a 180 menos 110, esto es igual a 70 grados. Entonces ustedes ya conocen cuánto vale este ángulo de acá. ¿Cuánto vale? 70 grados. Ahora dígame, ¿cuál es la propiedad de todo este ángulo? ¿Cuánto mide todo este ángulo llano? ¿Cuánto mide todo el ángulo? Mide 180. Entonces eso significa que en este caso beta más alfa es igual a ¿cuánto? 180. ¿No? Vamos a ponerlo esto de verde para que puedan diferenciar. Beta más alfa, ¿cuánto suma? 180. Pero ustedes en la primera ecuación, ¿cuánto determinaron que vale beta? Vale 70. Entonces reemplazamos esto acá. Sería 70 más alfa igual a 180. Entonces, ¿a qué es igual alfa? Alfa es igual a 180 menos 70. Esto es igual a 110. Entonces, ¿cuánto vale alfa en este ejercicio? Alfa vale 110. ¿Cómo obtuvimos la respuesta? Básicamente pensando un poco, viendo qué datos nos dan datos de ángulos internos y sabemos la propiedad de los ángulos internos. Y finalmente utilizamos cuánto mide un ángulo llano, que es 180, ¿no? Beta más alfa es 180. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos piden en el siguiente ejercicio? Nos piden calcular R más K, ¿no? R más K. Entonces, para determinar R más K, básicamente tendrían que saber cuánto vale R y cuánto vale K. Si ustedes saben el valor de cada uno, podrían simplemente sumar. Ahora, ¿cómo calculamos R? ¿Cómo calculamos R? ¿Dónde está R? Primero veamos dónde se encuentra R. R es un ángulo interno de un triángulo que sería, bueno, en este caso nos dan otros ángulos internos y R. ¿Cuál es la propiedad de los ángulos internos? Es 180, ¿correcto? Sería R más, sería 70 más 50, que es igual todo eso, 180, ¿no? Entonces simplemente despejamos R y vamos a calcular cuánto vale R. Sería R más 70 más 50, eso me da 120, es igual a 180. Entonces R sería igual a 180, simplemente acá, menos 120. ¿Qué es igual a eso? Es igual a 60. Ya tenemos R. Ahora vamos a calcular K. ¿Cómo calculamos K? ¿Qué datos nos dan? Nos dan 50, ¿no? Entonces, pero sabemos cuánto vale todo esto. ¿Cuánto vale todo eso? Eso vale 180. Entonces sería K más 50. Y ese es igual a 180. ¿Cuánto vale K? Despejando K sería 180 menos 50 y esto es igual a 130. Entonces ya tenemos el valor de R que vale 60 y tenemos el valor de K que vale 130. Entonces simplemente reemplazamos acá. ¿Cuánto vale R? 60 más, ¿cuánto vale K? 130.
Ya que es igual a esto es igual a 190 grados. Entonces así es como resolvemos este ejercicio. Recuerden, siempre cuando tienen un polígono, los ángulos internos suman 180 y los ángulos externos 360. Las propiedades de un ángulo llano, o simplemente, bueno, no es una propiedad, un ángulo llano siempre mide 180. Si tienen un ángulo, le dan toda la vuelta, eso mide 360. Bueno, eso sería todo por nuestra clase de hoy en geometría. Gracias.